Segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor. Hermanos, desde hace mucho tiempo tengo en el corazón poder, poder predicar, enseñar sobre el asunto de la predicación, ¿verdad? Lo que usted nos ve hacer aquí al pastor y a mí se llama predicación. Pero quiero explicarle o tratar de que usted entienda qué es lo que nosotros hacemos y cómo poder sacarle un mejor beneficio a usted como oyente, ¿verdad? Creo que es algo que necesitamos constantemente recordar. Y hermanos, yo he aprendido ya por estar en el instituto que esta es una de las cosas que sí lo quiero enfadar, ¿verdad? Que usted pueda entender qué es la predicación y que usted pueda entender cómo sacarle mejor beneficio a la predicación, ¿ok? Hay algunos que piensan que uno, por ejemplo, hay veces que pensamos, o algunos piensan que la predicación, que uno es un oyente pasivo, ¿verdad? Donde, bueno, es como echarme una serie de Netflix, ¿verdad? Pues me voy a echar 45 minutos, ¿verdad? Y ahí uno está, se divierte y ya. Como oyente o pasivo, pues ya, terminaron tus 45 minutos, ¿verdad? Como una película, ¿verdad? Te hicieron sentir, te hicieron llorar, te hicieron reír, pero ya pasó. La viste, terminó el momento y ya. La predicación trata de no nada más ser como una serie, como una película, sino trata de ayudarnos, hermanos, a pensar más y constantemente estar pensando. Entonces, la predicación no quiere nada más enfocarse en el momento, ¿verdad? ¿Ok? Sino quiere que podamos estar, lo que recibamos, poder estarlo pensando sobre tiempo, ¿verdad? Pensando en la tarde, pensando en la semana, y no nada más en el momento. Entonces, en lugar de ser oyentes pasivos, requiere que seamos oyentes activos, ¿verdad? Y como oyentes activos, también, ¿verdad? La palabra de Dios requiere que seamos oyentes con discernimiento, o si puedo decirlo así, oyentes juiciosos, ¿verdad? Que todo, porque hermanos, esta es una cosa que vamos a ver también hoy. Hermanos, no todo lo que escuchamos a veces se entiende, o no todo lo que decimos como predicadores se entiende, y usted necesita ver, el hermano quiso decir esto o esto. Porque a veces, hermanos, si uno como predicador no es claro y usted no está analizando, a lo mejor puede entender algo y usted puede practicar algo que a lo mejor Dios nunca intentó, ¿verdad? Y entonces, no, oye, ¿por qué haces esas cosas raras? Pues es que el pastor dijo. Ahora, así dijo el pastor, sí, así dijo. No, así no dijo. Sí, así dijo. Yo escuché que así dijo. Ahorita no me viene, bueno, sí me viene a la mente uno, pero no se lo puedo decir, ¿verdad? Que una vez un hermano me dijo de que sus hijos lo estaban desobedeciendo. Oiga, mis hijos me desobedecen, ¿por qué? Pues porque que escucharon en un sermón. Entonces, bueno, eso es lo que voy a intentar hablar. Quiero hablar hoy sobre la predicación, pero sobre todo, hermanos, esto también. La predicación de la palabra no nada más es una responsabilidad del pastor. Es una responsabilidad de todos los hijos de Dios. Quiero hablar hoy en la mañana sobre esto, que la predicación no nada más es una responsabilidad del pastor, sino de todos los hijos de Dios. Entonces, quiero demostrar esto de las escrituras. Vamos a orar, por favor. Señor, nuevamente pido de tu ayuda. Ayúdame a poder explicar estos versículos que Pablo nos escribe aquí, que le escribe a Timoteo. Y ayúdame, Señor, poder demostrar con otros pasajes que vamos a ir como Efesios y otros en Primera de Timoteo, que el asunto de la predicación de la palabra no nada más es un asunto para el pastor o los ancianos o los diáconos, sino es un asunto, Señor, que creo que todos debemos tener en mente. Te pido que me ayudes, que pueda yo ser claro. También ayúdame en poder explicar y interactuar con mis hermanos de que, Señor, todas las predicaciones que escuchemos sean provechosas, Padre, por favor. Que todas las predicaciones que escuchemos sean provechosas, que todas las predicaciones que atendamos sean provechosas, por favor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Ok, bien, hermanos.
Ok. Déjeme comenzar con esta ilustración, ¿verdad? Este pasaje, ¿verdad? O este sermón que estoy por predicar, es un sermón que yo escuché del hermano Bryan Chapell, que después el hermano Chapell escribió y que yo doy a mis alumnos de predicación. Yo enseño una clase de predicación en el instituto. Y este sermón, hermanos, es un sermón que probablemente es el mejor que capta la esencia o varios acentos de lo que Pablo está diciendo aquí. El hermano Chapell dice esto. Una hermana estaba escuchando la confesión de otra hermana de la iglesia. Los peores temores de una madre sobre su amiga y su vecina fueron tristemente confirmados. Dice el hermano Chapell, mi madre había presenciado una relación creciente con otro hombre que parecía peligrosa e inapropiada para su amiga casada. Entonces, para proteger a su amiga e intentar, si es posible, corregirla, mi madre decidió que se tenía que decir algo. Las preguntas provisionales de preocupación fueron recibidas con sorprendente franqueza por parte de esta hermana de la iglesia. Está bien, dijo, no necesitas preocuparte. Dijo esta hermana que estaba comenzando otra relación con alguien que no era su esposo. Esta hermana de nuevo dice, Dios me ha guiado gentilmente a esta nueva relación. Seré mucho más feliz con un nuevo esposo. Ok. Nota, esta hermana le dijo a la mamá del hermano Chapell, Dios me ha guiado gentilmente en esta nueva relación. Seré mucho más feliz con un nuevo esposo. Mi madre dejó la conversación sacudida por el insensible desprecio de esta hermana por su matrimonio. Estaba triste por las decisiones de esta hermana, pero también tenía miedo por ella. Mi madre sabía que si esta hermana continuaba en su curso actual, Dios no ignoraría su abandono de los votos matrimoniales y el abuso de su gracia. Finalmente, Dios va a juzgar el pecado. Y esta hermana necesitaba escuchar la corrección de la palabra de Dios, así como la gracia que Dios ofrece para a quienes se arrepienten. La pregunta difícil con la que luchó mi madre fue la siguiente. ¿Cómo puedo advertirle a mi amiga que Dios juzga el pecado? Y sin embargo, darle esperanza en la ayuda que ofrece. Y mientras esa lucha continuaba internamente, mi madre confesó más tarde que luchó por decir algo externo. Déjenme hacer esta pausa. Hermanos, creo que todos los que somos cristianos en algún momento hemos sentido esta lucha, ¿verdad? En nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. ¿Cómo ayudar a mi esposo, mi esposa, mis hijos, un primo, un tío, una hermana, ¿verdad? Que está tomando decisiones incorrectas, decisiones que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo decirle que está mal y cómo decirle que Dios quiere? No sé si usted ha sentido, pero es una lucha. Y muchas veces la lucha es, ¿le digo o no le digo? Y muchas veces nosotros hemos quedado en, bueno, no le voy a decir, voy a orar, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos en él, pues voy a orar, no le voy a decir nada, pero voy a orar. ¿Cómo respondería usted a tal situación? El relato de mi madre nos recuerda que puede surgir una oportunidad para proclamar las verdades de la palabra de Dios en cualquier momento. Para sus propósitos, hermanos, Dios nos coloca continuamente en situaciones en las que podemos ayudar a alguien o a otros aplicando cuidadosamente y fielmente la palabra de Dios. Pero la mayoría de nosotros luchamos por hablar con claridad y convicción cuando Dios nos llama a este propósito, a pesar de nuestro conocimiento de que Dios juzgará. La pregunta sobre qué decir y cómo decirlo nos silencian. Pero podemos superar nuestras dudas al aprender el encargo de Pablo de proclamar la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4. En lugar de hacer que el juicio de Dios sea un motivo de pregunta,
Pablo lo convierte en una fuerte motivación. Hermanos, mire lo que Pablo escribe aquí en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Note lo que dice ahí, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, hermanos, la primera cosa con la que Pablo está comenzando esta exhortación de predicar su palabra, esta primera cosa nos enseña el panorama general. Hermanos, ¿qué viene en el futuro? Juicio. Juicio. Esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios. Te encargo delante de Dios que juzgará un día a los vivos y a los muertos en su manifestación. Hermanos, el juicio es inminente. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios va a juzgar a los incrédulos por una parte y a los creyentes por otra parte. Los que somos hijos de Dios vamos a ser juzgados en un diferente juicio de los que rechazan la palabra de Dios. Pero al final, el escritor de Hebreos está correcto cuando dice, ¿verdad? Está establecido para todos los hombres que ¿qué? Mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, ¿lo quiere usted pensar o no lo quiere pensar o lo quiere olvidar? Juicio viene. Tanto para creyentes, no creyentes, tanto para hijos de Dios, para enemigos de Dios. El juicio viene. Ahora, en luz de que el juicio viene, Dios quiere, hermanos, que proclamemos su palabra. Hermanos, proclamemos su palabra. Ahora, hermanos, a lo mejor usted me dirá, hermano José, pero esto fue escrito de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo le escribe a Timoteo, que era el pastor de la iglesia en Éfeso, y Pablo le dice a Timoteo que, ¿verdad? Que él predique la palabra. A ver, ¿cómo eso se aplica a mí? ¿Cómo eso es una obligación para mí? Ahora, vaya a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. ¿Me regalas un vasito con agua, por favor? ¿Está ahí conmigo? Hermanos, miren lo que dice, versículo 11. Voy a ir lento para explicarlo. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, después de su resurrección, o por su resurrección, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios dio dones a la iglesia. Algunos, por ejemplo, él instituyó 12 apóstoles. Después dio profetas, dio evangelistas. Y luego aquí en la lista dice que pastores y maestros. Ahora, nota aquí, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ok, hermanos, según versículo 12, el propósito de los pastores y el propósito de los maestros es, esa palabra perfeccionar es capacitar, entrenar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Entonces, Dios ha dado a los pastores y a los maestros para entrenar y capacitar a los hijos de Dios para la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Mire lo que dice ahí, versículo 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El cuerpo de Cristo no son las paredes y el techo. El cuerpo de Cristo somos ¿qué? Las personas. Entonces, mire, déjeme explicarlo de esta manera. Dios ha dado
a los pastores, a los maestros, para entrenar a los miembros, a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios se edifiquen. Uno podría explicar eso para que se ayuden mutuamente. ¿Ok? Entonces, ¿ve cómo está diciendo la Biblia? Dios ha dado a los pastores y los maestros para entrenar a los santos, para que los santos se edifiquen, se ayuden mutuamente. ¿Ok? Ahora, este versículo, ahora, ¿cómo se van a ayudar los santos? ¿Ok? La palabra, ahora, ¿dónde dice eso? Ahora, mire, déjame decirle esto. Los santos se ayudan con ofrendas. ¿Sí o no? Sí. Nos hemos ayudado con ofrendas. Nos echamos la mano, nos hemos echado la mano con despensa, nos hemos echado la mano con raite. Pero hay una cosa, hermanos, que este pasaje dice que es de más, que tiene más importancia sobre muchas cosas que podemos hacer. Hermanos, después del culto hay comida. Nos ayudamos los santos cocinando y compartiendo comida. Y usted dice, esa es una de alta prioridad. Hermanos, aunque eso es muy bueno, mira aquí. Dice versículo 15. Después de explicar, hermanos, que la edificación es que seamos como Cristo, que ya no seamos niños, que nos engaña se nos engaña como, ¿verdad? Y se nos guía cualquier cosa, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Hermanos, esa palabra siguiendo una mejor traducción para esa palabra es hablando la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Por favor, si usted apunta o recuerda, esa es una mejor traducción. Dice, en lugar de ser como niños que se nos lleva de cualquier enseñanza, como niños que se les engaña, ¿verdad? No sé si ha visto a los niños que le dicen, que les hacen uno así, tengo tu nariz. A los niños se les engaña. Tengo tu oreja. No, devuélvete, papá, no tengo mi oreja. Dice que así, ¿verdad? En lugar de que seamos como niños que nos engañan, se nos engaña, sino que hablando la verdad en amor, versículo 15, hablando la verdad en amor, ¿qué es la siguiente palabra? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, Efesios 4 nos dice que la manera en que vamos a edificarnos es que todos seamos capaces de ¿qué? Hablar la verdad en amor. Ahora, hermanos, piensen en esto. Ahora regresa a 2 de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está el mandato, que prediques la palabra. Hermanos, aquí están las dos cosas. Así como el pastor tiene la obligación de predicar la palabra, así también los hijos de Dios, los miembros de la iglesia tienen que la obligación de hablar la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces pensamos que la predicación, que para uno predicar tiene que haber un púlpito, tiene que haber ¿cómo se llama esto? Una plataforma, ¿verdad? Que tiene que haber un micrófono. Bueno, eso es la predicación de la palabra de Dios. Pero no, hermanos. A veces, en muchos tiempos no había púlpito, en muchos tiempos, ¿verdad? No había micrófono. Hermanos, predicar la palabra de Dios tiene que ver con anunciar la palabra de Dios como un heraldo. Hermanos, cuando anunciamos la palabra de Dios como un heraldo, estamos anunciando palabra que no es nuestra. Hermanos, los heraldos eran aquellos que se mandaban a decir los mensajes del rey. Si el rey quería comunicar algo, mandaba un heraldo y el heraldo venía separado del rey. Lo hemos visto a veces. Ok, escuchen, el rey dice. Ahora,
El heraldo venía en la autoridad de qué? Del rey. Las palabras son las palabras de qué? Del rey. Entonces, esta es la cosa. Uno puede menospreciar al heraldo, pero lo importante es que ¿qué? Las palabras que están diciendo. Si hacemos un caso al heraldo, el heraldo no tiene que, vamos a decir, el heraldo, el asunto es lo que el heraldo dice. Y esto es lo que significa la palabra predicar. La palabra predicar significa anunciar como un heraldo. O sea, alguien que está yendo en las palabras de otro. Y en este caso, hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra. Y está hablando de la palabra de Dios. Ahora, nota cómo estos pasajes están muy relacionados. La obligación del pastor es predicar la palabra, anunciar como un heraldo la palabra, para que el pueblo de Dios sea capacitado y entrenado, y a su misma vez los hijos de Dios puedan ¿qué? Hablar la palabra. Hablar la palabra. Entonces, este es un proceso, hermanos, que Dios quiere. Dios intenta que cada uno de ustedes y yo venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, usted sea entrenado, usted sea capacitado. Por eso no digo que es muy diferente, ¿no? Como ver una serie o una película. O sea, la predicación de la palabra de Dios no debe quedar en un momento sentimental. Ah, qué bonito. Oh, qué duro. Oh, sí, sí, no debemos pensar en la predicación como el momento de la predicación, sino en la capacitación y ayuda que viene por la palabra. Ahora, ¿por qué eso es importante, hermano? Eso nos pone en responsabilidad al que predica y al que escucha. Ahora, ¿por qué le digo que tenía carga con esto? Hermanos, entre más clases tomo, ¿verdad? Hermanos, más me siento responsable por predicar correctamente la palabra de Dios. Hermanos, yo no sé qué número de clases estoy tomando desde que yo grabé de mis. Pero entre más clases tomo, más me siento responsable de predicar la palabra. De predicar bien lo que Dios dice, hermanos. Porque es una cosa. ¿Quién va a dar cuentas? Yo voy a dar cuentas por lo que yo les estoy diciendo. Imagínense, Dios te va a decir, yo no dije lo que tú dijiste, yo no lo dije. Eso fue tu opinión, eso fue tu conclusión. Yo nunca le dije eso. Yo nunca le dije eso en ese versículo. Tú no estudiaste, tú fuiste loco, tú fuiste negligente. Tú tenías que estudiar mis palabras y tú le diste a leer. Hermanos, ese es el temor con el que debe vivir un predicador. Hermanos, en el Antiguo Testamento, a los profetas que decían palabras de Dios y no se escuchaba la palabra de Dios, no sabían. Qué bueno que no soy hermano. Ahora, no, el que está aquí arriba, perdón hermano de Zoom, estoy un poquito abajo, espero que me escuchen. El que está aquí arriba tiene una gran y alta responsabilidad, pero también los que están aquí abajo, porque la predicación es el intento de Dios de entrenarles y capacitarles para que ustedes puedan ¿qué? Hablar a la palabra. Entonces, por eso les digo, Dios quiere que seamos oyentes activos y no oyentes pasivos, y que estemos preocupados no nada más por el momento de la predicación, sino por lo que recibimos. Porque es una cosa, así como el predicador va a dar cuenta de lo que dice, usted va a dar cuenta de lo que escucha y la manera que responde. Por ejemplo, hermano, yo te digo, no estoy de acuerdo. Y aquí el punto es, no estoy de acuerdo con el predicador, no estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Yo puedo estar en desacuerdo con el predicador y no va a pasar nada, pero si yo estoy en desacuerdo con lo que Dios dice claramente, y si va a haber hombres. Porque, y es lo que quiero que tenemos una responsabilidad personal para con Dios.
El predicador debe asegurarse de dar las palabras de Dios, porque él tiene los compromisos para con Dios. Y el oyente debe tener preocupación en las palabras de Dios, porque él va a tener responsabilidad para ti. Para con Dios. Entonces, debemos entender un poquito más eso. Ahora, aquí está el asunto. Dice aquí, en vista del juicio, tenemos que predicar la palabra, anunciar la palabra. Ahora, hermanos, eso significa que sonido, palabras deben salir de nuestra boca, ¿sí o no? Hermanos, como hijos de Dios, tenemos responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Hermanos, a veces usted escucha cosas, pasan cosas en la casa, pasan cosas en el trabajo, pasan cosas con los amigos. Y usted sabe que es correcto, usted sabe que no es correcto, y usted ha querido decir algo, pero ¿qué? Y nos detenemos. ¿Sí o no? Hermanos, fíjese, cuando yo me convertí a los 15 años. Y pues ahí me convertí en el tercer año de secundaria y para comenzar la prepa ya era yo cristiano. Y pues mis amigos había tomadores, había fumadores. Y ellos me decían, oye, no, oye, ¿tomas? No. ¿Fumas? No. ¿Por qué? No acostumbro. Y después, hermanos, y tengo que confesar que no lo hice muy seguido, pero después dije, no, yo tengo que decir la verdad. Yo no fumo y yo no tomo porque soy cristiano. Yo no fumo y yo no tomo porque soy hijo de Dios. Pero hermanos, cuando yo tenía esa edad, a veces me daba vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Y si me dejan de hablar? Hermanos, no sé si a usted le ha pasado, llegas a un restaurante, llegas a una de tacos, ya te sirve tu taco y verás algunos así, Señor, bendice tus alimentos. Es que, ¿cómo me voy a poner a orar? ¿Qué van a decir de mí? Y este es el asunto. Hermanos, tenemos una responsabilidad de hablar la palabra de Dios. Que palabras salgan de nuestra boca. Tenemos esa responsabilidad. Ahora, mire lo que Pablo va a decir aquí. Versículo 2, segundo de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ok, esa frase, hermanos, esa frase habla de aprovechar las oportunidades. Hermanos, ese asunto tiene que ver con aprovechar las oportunidades. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, pues bien podría traducirse, es dilas cuando es apropiado y dilas cuando a lo mejor no es tan apropiado. Y eso tiene, hermanos. Y eso, hermanos, tiene que ver, aquí, eso tiene que ver, no, hermanos, no con, aquí la idea tiene que ver con, tú estate preparado, que instes, esta palabra podría traducirse, que estés preparado, sea o no sea la ocasión. Y eso tiene que ver con el que va a hablar, no tanto con el que tiene que escuchar. Porque a veces pensamos, no, es que no, esto es esta gente que no me hace caso. No, tiene que ver con nosotros, de aprovechar las oportunidades. Y es una cosa, hermanos, no siempre llevamos, ahora porque ya podemos llevar la Biblia, pero no siempre llevamos Biblia en unos tiempos. Y a veces, ¿qué les voy a decir? Bueno, que han memorizado, que han aprendido. A veces tenemos Biblia, a veces no tenemos Biblia, a veces estamos más listos para hablar de un tema. Y lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es, aprovecha las oportunidades. Que estés a tiempo y fuera de tiempo significa de está listo para aprovechar las oportunidades. Hermanos, predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo tiene que ver con eso, con estar listo en aprovechar las oportunidades. Ahora, hermano, eso es muy importante porque Dios nos va a dar oportunidades muy seguido.
Ahora, hermanos, hablar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios no significa echarse un sermón de 45 minutos, porque a veces podemos pensar eso, ¿no? No, es que hablar. El hermano Josué me está diciendo que tengo que predicar la palabra, que me voy a alistar 20 minutos. No, hablar la palabra de Dios es hablar la palabra de Dios, lo sencillo o largo que esta sea. Hablar la palabra de Dios es compartir un versículo que Dios dice. Por ejemplo, imagínense que en tu trabajo alguien se explotó, vino alguien, lo provocó. Y usted ve esa situación. Oye, mira, la Biblia dice que dice, mira, la respuesta es la reina más las palabras, pero miren, si vieron para este programa, la Biblia dice, hermanos, tan sencillo como compartir un versículo, tan sencillo como dar la opinión de lo que Dios piensa sobre algo. Dios dice, Dios opina esto sobre eso. Por ejemplo, ahorita estamos en un punto de este asunto de la ideología de género, ¿verdad? Mucha gente tiene su opinión, y a lo mejor usted ha estado en un punto de una discusión, y a lo mejor llegaba y dice, oye, bueno, ¿y tú qué opinas? No, sencillamente yo opino que Dios hizo hombre y mujer según la Biblia. Estamos informando la opinión de Dios sobre el asunto. Hablando la palabra de Dios, predicar de nuevo. Y aquí está el asunto, hermanos, la autoridad la tiene que Dios es su palabra. Nosotros simplemente Dios predicamos lo que la Biblia dice. Entonces, ahora aquí nos está diciendo, ahora predica la palabra de Dios y está listo para aprovechar las oportunidades, para hablar de la opinión de Dios, para hablar versículos de la palabra de Dios, para hablar, hermanos, reflexiones de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, tenemos que hablar la palabra de Dios y aquí los siguientes 3 verbos hablan, hermanos, probablemente creo que estos 3 verbos que vienen después tienen que ver con las personas y tienen que ver con las oportunidades. Ya nos dijo, predica la palabra de Dios. Está listo para aprovechar las oportunidades. Y después vienen 3 verbos. ¿Cuáles son los 3 verbos? Ok. Redarguye, reprende y exhorta. Ok. Hermanos, creo que esos 3 verbos están para describir personas. Hermanos, primero, ¿verdad? Debemos proclamar la palabra de Dios. Debemos hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas están necesitadas. Y creo que aquí va a hablar de tres tipos de necesidades. La primera es, hay personas que no creen en la palabra de Dios, que debemos convencerlos. Creo que la palabra ahí, hermanos, la primera palabra redarguye, puede también traducirse como convencer. Esa palabra esa es la misma palabra que se utiliza en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice, toda la escritura es que inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Yo creo que aquí la palabra puede ser mejor traducida como convencer. Hermanos, hay personas con necesidad que no creen en la palabra de Dios. Y creo que necesitamos estar listos. ¿Para qué? Para convencerles de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, convencerles aquí no tiene que ver, hermanos, no tiene que ver con obligarles a creer algo. Muchas veces pensamos que convencer tiene que ver con con la idea de que obligarles a creer algo. No, convencer tiene con la idea de presentar argumentos e ideas aceptables, sólidas y lógicas. Hermanos, hoy en día, no sé si usted ha visto, pero ahorita Facebook
Los predicadores, muchos ridiculizan a los predicadores como, los predicadores, cualquier puede ser predicador, cualquiera que pueda alzar la voz y decir unas cosas y memorizar unos versículos puede ser un predicador. Y se ridiculiza, ¿verdad? El oficio del pastor, el oficio del predicador. Y hermanos, muchas veces piensan que el pastor es el menos preparado, el pastor es el que no tenía que hacer, el pastor es que el pastor no lo hizo en la universidad. Es que no pasó los exámenes, entonces, pues no le queda otra que el pastor. Y muchas veces se ridiculiza ese asunto que el pastor no tiene, que el pastor no trabaja, que el pastor. Pero hermanos, esto es completamente contrario a la. Hermanos, uno tiene que estudiar mucho. Y esta es la cosa, cuando uno habla de la palabra de Dios, hay personas que no tienen la palabra de Dios que necesitamos convencer. Ahora, hermanos, convencerlos, hermanos, no tiene que ver con novedades, tiene que ver con presentarme argumentos. Hermanos, la Biblia tiene argumentos muy sólidos y lógicos para negarlos. O sea, creemos, esta es la cosa, uno tiene que saber lo que cree, pero no nada más saber lo que cree, sino tener razones porque creemos. Hermanos, a mí yo me he dicho, en los libros bíblicos me gusta mucho enseñar a los niños los días de la creación y enseñarles a los niños que Dios creó los dinosaurios. Es de mis clases favoritas. En el sexto día Dios creó todos los animales terrestres. Adivinen quién, incluyendo quién, los dinosaurios. Me encanta enseñarles a mis hijos que Dios creó los dinosaurios. Me encanta enseñarles a mis hijos que Jurassic Park es una idea incorrecta. Me gusta que vean Jurassic Park, que los animales. Pero hermanos, esta es la cosa que nos ha hecho creer con ellos. Y Jurassic Park, que todos los dinosaurios eran enormes, grandotes, gigantescos. Hermanos, la ciencia ha demostrado por los huesos que existe, hermanos, que el tamaño promedio de los dinosaurios también de qué era. De 1 a 20. El tamaño promedio de los dinosaurios era de 1 a 20. Ahora, ¿existían todos los dinosaurios grandes? Claro que sí existían, y sus huesos lo demuestran, pero ellos no eran la regla, ellos eran la excepción. Ahora, la Biblia nos enseña en Job, los últimos capítulos de Job, nos da la descripción de 2 dinosaurios. Probablemente uno de ellos era el de cuello largo, ¿verdad? Leviatán, le llaman Job, y era un dinosaurio. Hermanos, muy probablemente, no sé si usted puede ver la descripción de Leviatán. Ese Leviatán era la imagen, hermanos, la palabra dinosaurio es la palabra moderna, es la palabra griega. Dinosaurio que habla de monstruo. Antes de que existiera esa palabra y se usaba para los animales, ahí viene que otra palabra se usaba. Dragón. Hermanos, en la literatura antigua, la palabra para los animales grandes es la palabra dragón. Y muy probablemente, cuando Job escribe, ¿verdad? Job escribe la conspiración y Dios está describiendo su dinosaurio favorito, hermano, Leviatán es como el chihuahua de Dios. Y Dios le dice a Job, si ustedes no pueden domar mi chihuahuito, ¿ustedes creen que me van a entender a mí? Y el otro dinosaurio es Behemoth. Behemoth, hermanos, por la descripción de Job, probablemente era como un triceratops. Probablemente, veo a veces, ¿verdad? Es grandes, cornudos, grandotes, ¿verdad? Que dice que es muy difícil entrar en el. Hermanos, este ejemplo que le acabo de dar es el ejemplo que me encanta, ¿verdad? Porque la Biblia tiene argumentos. Dios creó los dinosaurios. Los huesos de los dinosaurios confirman que Dios los creó. No es revolucionó. Dios creó los dinosaurios. Hermano, ¿usted quiere decir algo? Ahorita que no se preparan. Pues el país es mucho, pero realmente se de Estados Unidos la no preparada. Aquí en México es un lado que se ve como un país que un pastor de ignorancia. ¿No? Pero si en Estados Unidos, no sé, será más fácil que el licencia o no sé qué más. Pero se ve mucho a la. Sí, pues yo creo que ahorita es general.
Sí es general, pero lo que no podemos, ¿cómo se dice? Pero no lo publican. O sea, no saben cómo ya de manera de un modo ya no. Sí, y sí hay muchos así. Sí. Ahora, y ese es el asunto, ¿no? Por eso estamos pensando, por eso estamos viendo aquí. Uno tiene que, por eso, mira el plan de Dios es, Dios pone responsabilidad al predicador, pero pone responsabilidad sobre nosotros, porque a través de la predicación estamos siendo que entrenados y capacitados, porque también la responsabilidad de qué? De hablar la palabra de Dios. Ahora, aquí está, la primera cosa que está describiendo. Necesitamos aprender y ser entrenados porque necesitamos convencer. Bueno, hay gente que no entiende la palabra de Dios y necesitamos convencer. Hermanos, y hermanos, eso no es igual a obligado. Es presentar argumentos. Presentar argumentos. Por ejemplo, hermanos, la resurrección de Cristo. En la Semana Santa yo estaba dando clases sobre la resurrección de Cristo. Hay gente que dice, no, ¿cómo que Cristo resucitó? Pero hay argumentos sólidos, históricos de la resurrección de Cristo. Entonces, podemos presentar argumentos. Segunda cosa aquí, hermano, dice aquí, la segunda es, primera es convencer, redarguir, la segunda es ¿qué? Reprender. Hermanos, hay algunos que sí creen en la palabra de Dios, pero no están ¿qué? Obedeciendo la palabra de Dios. Y dice aquí Pablo, necesitamos ¿qué? Reprender. Hermanos, esta palabra da la idea de o implica identificar las malas acciones. Hay veces que debemos confrontar a otros y decirles directamente que dejen de desobedecer, distorsionar o incluso negar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, eso no significa que todo el que haga mal, vamos a decir, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Porque la Biblia también dice que el amor cubrirá ¿qué? Imagínense un matrimonio donde cada uno se está diciendo lo que hace mal. Pues si no lo vamos a llevar todo el día. No. Pero hermanos, hay ocasiones que hay malas acciones que uno tiene que hablar. Y uno tiene que reprender. Hay algunos hermanos que conocemos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios y no estamos ¿qué? Obedeciendo la palabra de Dios. Y en esa tenemos que ¿qué? Tenemos que reprender. Hermanos, tenemos que reprender. Ahora, reprendemos. Aquí está otra cosa muy interesante que también Pablo va a enseñar. Y ahorita voy a llegar al punto aquí. Hermanos, reprendemos no porque nos ofendan a nosotros. Hermanos, reprendemos ¿por qué? De nuevo, en vista del juicio venidero. Hermanos, si no obedeces la palabra de Dios, hermano, cuando uno reprende a alguien, ¿para quién es el beneficio? O sea, la persona reprendida. Uno a veces no gana nada. Pero uno a veces no gana nada. Hermanos, y de nuevo, el pasaje nos está dando aquí, el pasaje nos está diciendo aquí, juicio viene. Tenemos que reprender a las personas, hermanos, porque el juicio viene. Hermanos, Dios no es insensible ni ignorante del pecado. Hermanos, y nos hemos enseñado, por eso hermanos, la disciplina de la iglesia es una misión de rescate, no es una misión punitiva. Hermanos, en esta iglesia queremos usar la disciplina para rescatar a los hermanos del pecado, no para señalarlos, excusarlos por eso, y soñarlos. Necesitamos rescatarlo del pecado, rescatarlo de la tentación. Por eso necesitamos que reprender. Y la última que dice aquí, exhortar. Ahora, hermanos, aquí hay esta última, hermanos, tiene un detalle. A veces cuando leemos en la Biblia la palabra exhortar, a veces lo traducimos como ¿qué? Cuando usted lee la Biblia, la palabra exhortar, a veces lo traduce como ¿qué? Bueno, esa es la idea correcta, pero no usamos esa palabra. A veces,
No, como regaño, exactamente. Muchas veces, cuando leemos la palabra exhortar, como que pensamos que es sinónimo de amonestar o de regañar. Ahora, la Biblia sí lo usa varias veces en ese sentido, pero un sentido que creo que Pablo está diciendo aquí y que la Biblia también tiene que ver con la de animar, consolar. Hermanos, a veces hay hermanos que han perdido o están en peligro de perder la confianza en la palabra de Dios. Por eso necesitamos, ¿qué? Exhortarlos. Y esto significa tenemos que animarlos, consolarlos. Hermanos, hay veces que vienen cosas a nuestra vida que nos hacen dudar de muchas cosas de Dios. Viene sufrimiento, viene problemas financieros, muerte de familiares, abusos, injusticia, accidentes. Y hermanos, todos somos susceptibles a eso. Pastores somos susceptibles a eso. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué esto a mis hermanos? ¿Por qué esto a aquellos? Hermanos, y esas cosas de la vida son reales y nos sirven. Por eso también nota que hablamos y predicamos la palabra de Dios para animar el corazón. Porque necesitamos a veces sostener. Porque a veces hay algunos que están dudando, hay algunos que están en peligro y necesitamos consolar. Hermanos, predica la palabra de Dios. Estate listo para aprovechar las oportunidades. De nuevo, a los que no creen hay que convencerles. A los que saben y creen hay que ¿qué? Y no están obedeciendo hay que ¿qué? Reprenderles. Pero los que, hermanos, han perdido la confianza en Dios hay que ¿qué? Animarles, consolarles. Ahora, mire lo que está diciendo. Mire cómo termina este versículo. Con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, hermanos. Esas últimas palabras son la actitud con la que debemos convencer, reprender y exhortar. ¿Con toda qué? Paciencia. Hermanos, y ahora, lo menos que somos son ¿qué? Pacientes. Nos gusta que las cosas sean rápidas, nos gusta que los cambios sean ya. Hermanos, esto no pasa, por favor, no se engañen. Hermanos, uno no cambia. Usted con un sermón que escuchó yo mañana, se necesita tiempo, se necesita perseverancia, se necesita generar hábitos. Por favor, no, hermano. Usted sabe, hermanos, usted sabe, cuando anuncian una píldora maravillosa, que baja de peso de un día para otro, de una semana para otra, dirían los del precio de la historia, no lo sé, me parece sospechoso. Hermanos, los cambios no surgen así. No surgen así. ¿Por qué cree que está diciendo con toda qué? Paciencia. Paciencia. Hermanos, los cambios no surgen así. Se necesita paciencia. Entonces, por eso se necesita decirlo más que una vez. ¡Ay, pero ya somos grandes! Y luego dice, no, y doctrina. Se necesita la enseñanza conveniente. Se necesitan los argumentos convenientes. Hermanos, esto, ahora, hermanos, ya acabé el tiempo que quería. Estoy diciéndole esto para que vea lo que es nuestra responsabilidad como predicadores y qué es su responsabilidad como un oyente. Porque Dios quiere que a través de la predicación de la palabra de Dios, usted sea entrenado para que usted también, ¿qué?
Hable la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que este pasaje también aplica a usted. Usted debe hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Hermanos, sin miedo, sin temor, aprovechando las oportunidades. ¿Verdad? Hay algunos que hay que convencerlos, hay algunos que hay que reprenderlos, hay algunos que hay que animarlos con toda paciencia y doctrina. Después de la comida vamos a terminar este pasaje, para los que se queden o si no, por Zoom, ¿ok? Vamos a orar aquí. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por este pasaje y gracias por, Señor, que tenemos una enseñanza clara en el Nuevo Testamento sobre nuestra responsabilidad con la palabra de Dios. Señor, a veces pensamos, y yo muchas veces, antes de yo ser, no sé, antes de entrar al instituto, o a lo mejor ya dentro del instituto, yo tenía una mala perspectiva de que solamente aquellos que predican tienen una alta responsabilidad. Y solamente aquellos que el pastor es el encargado de exhortar y de prender a todo mundo. Pero, Señor, me doy cuenta por el Nuevo Testamento que tú has puesto una responsabilidad sobre todos los que somos tus hijos. Todos debemos, Señor, predicar tu palabra y aprovechar las oportunidades. Señor, yo creo que tú nos has dado oportunidades en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, en nuestros vecinos, con el de la tienda, con el que cargamos gasolina. Muchas oportunidades tú nos has dado y nos estarás dando. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, por favor, en aprovechar estas oportunidades. Ahora, Señor, ¿por qué? Pablo nos está diciendo, porque el juicio viene. Señor, el juicio viene. Juicio viene para los creyentes y juicio y recompensa para los creyentes. Y juicio y castigo para los que rechazan tu palabra. Señor, juicio viene y no podemos detenerlo y no podemos rechazarlo. Ayúdanos, por favor. Te lo suplico. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por su paciencia. Para los que se quedan, ¿verdad? Después de la comida, vamos a terminar este pasaje, hermanos, por Zoom. Mire, vamos a comer, yo creo que estaremos comiendo como en unos 15 minutos y vamos a comer como una hora pasadito. Yo creo, hermanos, que nos vamos a estar conectando por más tardar a las 2. Podemos conectarnos antes, pero vamos a anunciar por el grupo para terminar este sermón.